Más información, más análisis y está con nosotros Miguel Ponce, analista, especialista en comercio exterior, que nos vas a traer también tu palabra, Miguel, al respecto de finalmente la primera ley para el presidente Javier Milei. ¿Cómo estás? Buen día. Pero muy buenos días, alegría estar con ustedes. Eh, bueno, se ha iniciado una nueva etapa. Obviamente, hoy debiera ser un día de anuncios. Se supone que, como lo había dicho, creo que ayer o antes de ayer, Melco, terminó la etapa de transición y ahora el presidente tiene que gobernar. Ahora está faltando un programa, ¿no es cierto? Entonces, la mirada que tiene que haber es que esto no es un punto de llegada, sino debiera ser un punto de inicio, porque hasta este momento claramente hemos tenido un programa de ajuste, no hay un programa de estabilización, mucho menos un programa de desarrollo o de crecimiento, y por eso la incertidumbre en los mercados continúa, porque vos fíjate, esto no cierra el problema que está viendo con el Fondo Monetario. Al Fondo Monetario se le han pedido 10.000 millones de dólares y ya los ha negado. Es decir, esto ha originado esta escalada, ¿no es cierto?, que todo el mundo comenta y que ayuda a abonar esta visualización que tenemos de incertidumbre, porque el pedido explícito de que sea retirado Valdés y la respuesta que el fondo ha dado, bancándolo fuertemente, particularmente el Tesoro de los Estados Unidos, ¿no es cierto? La representante allí lo ratificó muy abiertamente. Me parece que está generando una situación en la cual debiera haber una resolución de mayor, que traiga mayor tranquilidad. Y obviamente esa situación es la exigencia del fondo, que está queriendo ver un programa. Le dicen a Caputo, antes de hablar de cualquier cifra para continuar el programa o para plantear otro nuevo, esperamos tu programa. Vos fíjate la situación que se ha originado ahí en el board, donde tenemos que a lo que siempre se ha opuesto a la posición y a los mangazos de Argentina Sí. mayores que se vienen haciendo, ¿no es cierto? Que son estos históricamente tres países, ¿no es cierto? Que obviamente todos sabemos, Alemania, Japón, Holanda o los Países Bajos, ahora se han agregado todos los regalitos que le ha efectuado el presidente para que nuestra correlación dentro del board sea más desfavorable. Se suma México, está en contra Brasil, Unión Europea, el resto de los países de la Unión Europea, salvo Italia, ¿no es cierto? China. Bueno, estamos en una situación donde va a ser muy difícil convencer al fondo que haya más dinero fresco si antes no aparece un programa. Por eso son importantes los ¿Qué anuncios del ves? día de hoy. A ver, Miguel, como analista, dentro de la ley, ¿qué ves como algo que podría ayudar al programa económico y algunas cuestiones que tal vez no sean tan positivas? ¿Qué es lo fuerte? Por, ¿Qué es lo que no te cierra tanto? Justamente hay un montón no, de normas, ¿no? Digo, la frutillita de la torta es en el RIGI, si es que llegan esas inversiones. Bueno, se restituyó el impuesto a las ganancias, se pudo, ¿no?, llevar a cabo la modificación en bienes personales para conseguir dólares con el blanqueo. ¿Cómo ves todo eso? bueno, yo diría, primero, debiéramos esperar la letra chica. Acordate que todavía está faltando la mayor parte de las reglamentaciones del DNU 7023. Imagínate lo que puede llegar a tardar. Yo espero que para el día lunes empiecen ya las publicaciones de lo que finalmente es lo que se ha terminado de sancionar en el día de ayer. Obviamente, hay dos elementos centrales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con esto que vos señalás. Por un lado, claramente se ha beneficiado a los sectores más poderosos en términos impositivos con el tema de los bienes personales, y por otro lado tenemos 1 millón de trabajadores que estaban sin aportar y que ahora van a tener que aportar ganancias. Esto genera un cimbronazo fuerte
porque repercute de manera directa en el consumo. Es decir, si vos recibís menos ingresos, 1 millón de personas, esto tiende a consolidar el proceso que yo vengo denominando de depreflación, es decir, depresión económica con todavía elevada inflación. Vos fíjate el espectáculo que hemos tenido esta semana. Por primera vez, 2 presidentes de gremiales empresarias le han dicho en la cara al ministro Caputo que el tema va mal en términos de producción, de ventas, de nivel de actividad, y que antes estaban mejor, como lo hizo el presidente de la Cámara de la Construcción, y al día siguiente Funes de Rioja, en nombre de Bueno, la hay que ver ahora. diciendo, Hay que ver qué pasa hay con que la ver construcción, ahora, con la sanción, ¿no, Mariano? No, incluso con A las ver. importaciones, ¿no? A ver. Miguel, que es un experto ahí en el tema, ayer a la noche salió la comunicación, ¿no? Del Central, donde para la industria automotriz adelanta de 180 días a 120 días. Claro. Las importaciones venían muy paradas, ¿no? Muchas plantas automotrices. Perdón, era la primera vez en la historia, desde que el régimen automotriz está vigente, que todas las plantas estaban paradas. Obviamente esto sirvió para que aceleraran esta resolución, que me parece positiva. Me parece positiva porque también este tema nos traía problemas con Brasil. Nosotros tenemos que enviar, ¿no es cierto?, nuestras autopartes allá para recibir las autopartes que nos mandan ellos para el armado de nuestros modelos. Claro. Yo coincido, y también hay novedades positivas en algunas reglamentaciones vinculadas a la Secretaría de Comercio. Esta mañana me mandó lo resuelto Blanco Muñoz, que suele estar acá en el programa, ¿no es cierto?, donde nos cuenta de unos avances que han sido aprobados en el día de ayer, que parecen positivos, ir en la dirección correcta de desregular ciertas cuestiones que venían como muy demoradas. Por eso estoy diciendo, me parece que estas son horas en las cuales primero tenemos que ver cómo se reordena el planteo y luego ver los anuncios que ya empezó a hacer el presidente. Acaba de decir el presidente hace minutos que vamos al cambio de régimen cambiario. ¿Qué significa esto? Y lo sabe. Segundo, acaba de decir que la semana que viene jura Sturzenegger. Esto ayuda a, diríamos, achicar la incertidumbre en los mercados, que vamos a ver también cómo repercute hoy, ¿no es cierto?, cómo se recuperan hoy, o aumenta más la incertidumbre por la pelea explícita y abierta que está viendo con Sturzenegger. Volvamos a eso que decías, cambio de régimen monetario. Como decías, con colegas lo acaba de anunciar Javier Milei. ¿Qué tenemos que saber al respecto? ¿Qué tenemos que saber? Tenemos que esperar a qué se refiere, porque si se refiere a dolarización, esto es un enfrentamiento mayor con el fondo. No creo que se refiera a eso. Creo que cuando él está hablando de esto, me parece que quiere poner más el acento en que se dejaría de emitir. Que yo creo que el acento lo tiene que poner allí. Pero eso no es cambio de régimen cambiario. Cambio de régimen cambiario se haría si vos vas a la famosa competencia de monedas, ¿no es cierto?, en lugar de dolarización, o anunciás algo en ese campo, en esa direccionalidad. Que yo creo que hay que esperar, insisto, las precisiones, hay que esperar la letra chica y hay que esperar qué dice el Banco Central, qué dice el ministro Caputo en relación al detalle a lo que se refiere. Bueno, y el impuesto país incluso, ¿no? Que vos decías que había prometido que lo iba a bajar, a ver cuándo finalmente es que lo va a bajar. Lo baja, aparentemente, bajaría 10 puntos. Bajaría 10 puntos el país, con el cual volvería a como fue recibido. Acordate, estaba en 7.5 y lo llevaron a 17.5. O sea que se retrotraería, que es una exigencia que le viene planteando el fondo. No ha dicho nada todavía de la otra exigencia del fondo, que es terminar con el blend. ¿No es cierto? Este mes terminaría el blend. El blend al final se posterga hasta fin de año. Claro, no, sí, eso también, ella se anunció. El impuesto país, eso también es conflicto con el fondo. Sí, según esto también conflicto con el fondo. Que estaba diciendo Javier Milei, podría llegar a eliminarse, ¿no?, esa actualización que hizo este gobierno cuando llegó en el mes de agosto, cuando ya esté reglamentada la ley, ¿no? Correcto. Y que empiecen a correr los ingresos, es lo que dijo Javier Milei. Le preguntaron por el estado de las reservas, algo que recién mencionaba Mariano. El tema es el invierno, ¿no? Justamente, y ver qué pasó. Por la demanda de energía que tenés, ¿no? Con el frío que se viene. Y los dólares que se te pueden ir ahí, ¿no? Incluso.
Perdón, los dólares que se te pueden ir y los dólares que no llegan. Yo acabo de volver de la costa y subí un videíto en Twitter, en X ahora, donde voy casi una vez por laburo, voy casi una vez por mes, atravieso la ruta 2. Vi ahora lo mismo que vi cuando fui a 25 de mayo. Flanqueado el trayecto, nunca vi tantos silobolsas en mi vida. Y me parece que esta no liquidación tiene que ver precisamente con lo que tocábamos recién. El campo estaba esperando o que le modifiquen el blend y se lo pasen al Fernet 70-30 en lugar de 20-80, Sí. hecho que no va a ocurrir, o que se fuera a una devaluación. Bueno, se apostaba a una devaluación. Creo que esto no sabemos si va a devaluar o no. Algunos dicen que va a haber un pequeño retoque. No sabemos si se va a modificar el crawling peg todavía. Son todos hechos centrales, no solo para ver si algún tipo de recuperación y de empezar a transitar esa B corta prometida, o si continuamos en la L, en el trazo vertical, en el descenso de la depresión económica en la que nos encontramos. Estos son todas cuestiones para ver. Algunos dicen, hacen un análisis un poco más profundo sobre eso que decías, dicen que desde principio de año hasta mayo, allí la liquidación sí fue baja en relación al promedio de los últimos años, pero que este mes se aceleró. Lo que pasa es que hay dos factores que están condicionando esto, que es, por un lado, la baja de los precios internacionales y por otro que no va al 100% justamente por el esquema del blend, no tiene el 100% de esos dólares justamente. Pero que en este mes en particular el promedio de lo que se liquidó está en línea con los últimos 5 o 6 años, sacando los años de sequía, ¿no? También como para no dar un promedio más bajo. Dos tips, te agrego a lo que vos decís, con lo que coincido. El hecho de que hubo que hacer pago de aguinaldo y comprar insumos para la próxima siembra. Entonces, como esto, se están deshaciendo canutos, ¿no es cierto?, en lo particular, en las pymes, etcétera, demás, y en el campo se liquida lo que vos vas necesitando para seguir funcionando en la medida en que todavía tenés expectativas de poder liquidar con un mejor dólar, ¿no es cierto? El otro, me parece, elemento que está vinculado a esto son precisamente las expectativas. Yo creo que hasta que no veamos la letra chica, el conjunto del paquete de medidas, hasta que no veamos si la relación con el Fondo Monetario se termina de clarificar, hasta que eso no se aquiete, y me parece que la incertidumbre sigue jugando fuerte. No, y aparte del otro punto, Miguel, los préstamos tan baratos que hay para el sector agropecuario. Se sacó la sobretasa ahora. Sí, pero, tal cual. Ahora se saca la sobretasa, va a ser más barato incluso para el campo financiarse. Totalmente. Vos date cuenta, Mariano, que es una cosa insólita. En lugar de liquidar, ellos sacan préstamos para el uso de la cotidianeidad. A tasa negativa, sí. Tal cual. A tasa negativa. Bueno, este es el otro tema que también trae conflicto con el fondo. Bueno, el fondo le está pidiendo que se termine la tasa negativa y que vuelvan las tasas positivas. Algunos decían, Miguel, que esta sobretasa, el otro día lo conversábamos incluso con Mariano, que si había... justamente los productores guardaban su producción y no la liquidaban, tenían que pagar un 20% más si querían sacar créditos. Eso se sacó justo esta misma semana y algunos dicen, bueno, el gobierno no se ayuda, ¿no?, a que liquiden, pero dicen que es como un buen gesto. Bueno, tal vez no te puedo dar retenciones ahora, te doy esto para que te financies y no te presiono a que liquides si no querés. Igualmente, esta sobretasa era en pesos solamente. Tenés créditos en dólares, incluso del Banco Nación, ¿no? Muy absolutamente. Barato, al 2%. Mariano es un especialista en eso y tiene ese chimento siempre a flor de piel. Pero ustedes fíjense, ya que estamos hablando con el fondo, una de las críticas que le está haciendo el fondo es: me estás pidiendo 10.000 millones y te perdiste de acumular precisamente por estas distorsiones
unos 8.000 que podría haber comprado Bausili en este tiempo. Y bueno, como hoy no es casual que hoy el presidente hable sobre las reservas, porque sabe que este es un debate fuerte que está habiendo con el fondo, la recomposición de las reservas versus los mangazos que se están efectuando, ¿no es cierto?, de alguna ayuda o una sobreayuda, cuando el fondo está buscando precisamente un programa que le quite exposición a Argentina frente al... Trae ruido el tema de las reservas. Mariano lo refuerza constantemente. ¿Se acuerdan cuando hace algunas semanas le preguntaban a Javier Milei si esa escalada en el dólar era una corrida? Y él dijo, no, no es una corrida porque el central sigue acumulando reservas justamente. Bueno. Sí, igualmente ahí... Fue una declaración que dio él. Sí, pero sigue acumulando. Cuando él lo dijo, estaba acumulando muy poquitas reservas cuando debería estar acumulando 150 millones de dólares por día, ¿no? Ahora estaba vendiendo, ¿no, Mariano? Sí, peor todavía. Claro, es peor todavía de ese momento. Pero además el fondo le pide que esa acumulación de reservas sea un poquito más virtuosa, más prolija. Si vos estás todavía con un endeudamiento de 16 o 18 mil millones, depende con quién hables, de importaciones que todavía estás debiendo, bueno, ¿cómo juega eso con decir estoy mejorando las reservas? Creo que ahí hay, por eso toda vez que el fondo se expide, le pide que mejore la calidad con la que están efectuando los ajustes. Bien. Y además, ya que tocábamos el tema del campo, fíjate vos, y hablábamos del proceso de depresión, por primera vez el fondo dice, vamos a tener una caída del 3.5, corrigiéndolo hacia una posición de más gravedad, pero a diferencia de en el report anterior, no habla ya de una recuperación el año que viene. Es la primera vez que no dice nada, sino al contrario, dice, ojo, cuidado, que la recesión todavía puede ser más profunda. Miguel, ¿con qué te gustaría cerrar de todos estos temas que fuimos tocando? ¿Qué tenemos que esperar en esta jornada? También, como decíamos, con algunas determinaciones que vino mencionando Javier Milei y esperando esto como punto de inflexión, ¿no? No es... Vos decías algo bien interesante como título, no es un punto de llegada, sino es un punto de partida y lo marcan también en las encuestas. Ahora se quiere ver gestión, ¿no? Gestión e implementación es el nuevo desafío para Javier Milei. Total acuerdo, cerramos con esto. No hay más excusas para que no aparezca un programa y para que no aparezca una direccionalidad que esperemos sea más virtuosa que la que hemos tenido hasta ahora. No me parece casual el horario en que salió a hablar y a hacer anuncios antes de que abran los mercados para ver si la rueda de hoy termina positiva. Miguel, gracias. Un placer escucharte. Muchas gracias.